Bueno, pues ya estamos de vuelta y como les había apuntado vamos a iniciar conversación con el parlamentario regional Marcos Hernández. El Parlamento ha terminado ya su actividad de 2019 y lo ha hecho particularmente en la legislatura que comenzó a mediados de año aprobando los presupuestos, el primero del denominado Pacto de las Flores, que gobierna ahora mismo en Canarias y que preside el socialista Ángel Víctor Torres. Marcos Hernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues al final esos presupuestos marcan un poquito, no, marcan mucho el ideario y el programa electoral de este Pacto de las Flores. Aparentemente no ha habido mayores dificultades para aprobarlo. Es verdad que en Lanzarote, y para variar, pues siempre la foto inicial no hemos estado demasiado satisfechos. Bueno, siempre de aparte de los presupuestos, yo creo que tenemos unos presupuestos que yo me siento satisfactoriamente orgulloso, porque aquellos que hemos hablado durante tanto tiempo y que fue motivo de oposición, que una vez conformado el gobierno, porque así lo hicieron los canarios y no tienen una mayoría de progreso para conformar ese pacto de las flores, pues lo que hemos hecho ha sido efectivamente vertebrar los presupuestos que se ajustan a ese ideario. Y a mí me parece que eso es clave, es decir, aquello que se dice, aquello que se compromete económicamente. Bien, es verdad que habrán dificultades a lo largo del desarrollo de estos propios presupuestos para que todo se haga de la forma que uno pretende, pero desde luego la foto inicial es de un compromiso inequívoco. Y en el caso de Lanzarote, que alguien dice, bueno, es que la foto inicial queda mal. Pues no, mira, no queda mal. Es verdad que hay que tener en cuenta que habían partidas que se habían eliminado, como los 6 millones porque eran de dudosa ejecución, que era el Palacio de Congreso y Exposiciones, y una anualidad para el muelle de Playa Blanca de 10 millones en el ejercicio 2020, que en el 19 era de 17 millones, por tanto hay un desfase de 7 millones, pero porque está presupuestado así, es decir, la obra va a buen ritmo, estaba planteado esa cantidad, así que parte de la foto final tiene mucho que ver con eso. No obstante, vía enmienda se ha corregido sustancialmente y se ha incorporado partidas específicas en temas que me parecen muy importantes. ¿Como cuáles que destacaría? Bueno, y yo destacaría los 900.000 euros para el Centro de Formación Profesional Dual de Lanzarote, que previamente hemos tenido un encuentro también con el equipo directivo, nos habían planteado que había una serie de necesidades, entre ellos cambiar toda la electrificación porque estaba obsoleta la que tenía actualmente, más otro tipo de necesidades. Hemos incorporado casi eso, casi 1 millón de euros, hemos incorporado bueno, pues los 750.000 euros también para la unidad de hemodinámica, tan traída y llevada, que lo que queríamos era que estuviera bien reflejada. Hemos incorporado recursos económicos en materia educativa, llámese el comedor escolar de Arrieta, perdón. Estamos hablando de infraestructuras, mejoras de las infraestructuras en el IES Tinajo, infraestructuras sanitarias también, el proyecto, redacción del proyecto del nuevo centro ambulatorio de Playa Honda, en fin, aquellas necesidades que fuimos vertebrando en forma de reivindicación por parte de los afectados es lo que hemos ido plasmando. Así que yo creo que vamos a tener un buen presupuesto, al margen de que las cantidades, digamos, del cómputo global del presupuesto también va a afectar positivamente a toda la ciudadanía lanzadora. ¿Playa Honda, ambulatorio o centro de salud? Bueno, vamos a ver, realmente está funcionando actualmente como centro de salud y la idea es que aquello que, porque claro, el número de tarjetas sanitarias aumenta la población y ¿qué pretendemos? Bueno, pues el Ayuntamiento ha hecho su trabajo, que ha sido analizar, ver el estudio de la zona, lo que se pretende es ampliar una segunda planta. Los técnicos arquitectos dicen que es viable, la consejera estuvo in situ, la consejera de Sanidad, y lo vio, y el compromiso es incorporar ya para la redacción del proyecto y por tanto en la próxima anualidad incorporaremos por la partida para iniciar las obras. Creo que Playa Honda merece ese centro de salud, por supuesto que lo merece, pero merece también que vayamos mejorando las infraestructuras sanitarias en el conjunto del municipio, de los municipios de la isla. Y yo creo que esa va a ser la línea de trabajo. En este momento se está redactando el nuevo plan de infraestructuras sanitarias hospitalarias de Canarias y lógicamente Lanzarote va a estar ahí bien reflejado para saber que en ese mapa sanitario hay infraestructuras que deben ser mejoradas, otras que deben ser complementadas y otras de nueva edificación. Y el educativo, no sé quién dijo que se iba a resolver un liderazgo que tiene Lanzarote, un liderazgo triste, obviamente, porque si no, ¿para qué van a resolver liderazgos si nos va bien? Que somos líderes en barracones, sí. En toda Canarias. Y alguien del gobierno, no sé exactamente quién, dijo que eso se iba a resolver. No sé si se dan ya los primeros pasos para ello. Mira, se han dado los primeros pasos
a eso que algunos llaman barracones y otros le llaman los módulos, bueno, en fin, son los barracones para que nos entendamos. Lanzarote fue, digamos, la isla del conjunto del archipiélago que más se establecieron este tipo de instalaciones, que bueno, que pueden dar una solución momentánea y temporal, pero no puede establecerse como la solución definitiva, y eso es lo que queremos evitar. Y ¿cómo se evita? Pues estableciendo prioridades. Se ha incorporado una partida de 8 millones de euros, el conjunto de la Consejería de Educación, y parte o casi el montante total va a ir para dar los primeros pasos, para ir desmontando eso y a su vez ir creando la infraestructura necesaria, porque no es desmontar, habrá que ir desmontando y haciendo también a su vez. Así que por ahí va el camino y esa va a ser la línea de trabajo. Hablando de desmontar, no sé, porque no paso todos los días por ahí, pero la última vez que pasé, hace algunas fechas, todavía siguen los barracones del colegio el viejo colegio de la Destila, por ahí. Yo que no sé si seguirán pagando el alquiler de esos barracones. Bueno, si están pagando el alquiler o no, eso ahora no lo sé en ese caso concreto, el resto sí, porque los costateguises se están pagando. Se utilizan, claro. Y se pagan un alquiler bastante importante, pero bueno, la Destila está dando ya los últimos pasos para las cuestiones que quedaban por definir en cuanto a cuestiones de infraestructura, están ya cerrándose todas y vamos a tener una buena infraestructura educativa. Por tanto, los módulos que están allí, pues no vamos a precisar de su presencia y los eliminaremos también en breve. Bueno, ¿cómo se puede demostrar, ¿no? Al final el movimiento se demuestra andando, pero ¿qué pistas dan esos presupuestos para que, como usted ha dicho al principio de su intervención, coincida con los planteamientos programáticos del Pacto de las Flores, que fue, bueno, pues poner las personas por delante de todos, el estado de bienestar, vivienda, etcétera? Bueno, pues una de las fórmulas para hacerlo, o digamos donde más se ha concentrado este presupuesto, es eliminar la desigualdad social de esta tierra. Es decir, todos los parámetros nos indican tristemente que estamos situados a la cola en pobreza, desigualdad, en ciertos momentos de desigualdad también, bueno, hasta en obesidad infantil, que también tenemos un problema serio. Entonces, ¿qué hemos hecho con respecto a aquellas personas que efectivamente están en ese umbral de la pobreza? Incluso aquellas personas que incluso trabajando están en ese límite del umbral de la pobreza. Pues he ido incorporando recursos, muchos recursos, 88 millones, para incorporar la nueva renta de inserción ciudadana, que lo que va a permitir es precisamente coadyuvar para que esas personas puedan salir de esa situación, no solo facilitando los recursos económicos para que hacerlo, sino también dando la mano para que también por los procesos de integración laboral, los procesos de integración formativa se puedan ir produciendo de forma que la situación no permanezca en el tiempo. No queremos una economía o un gobierno que sea subsidiario con respecto a la pobreza, sino que la pobreza sea un elemento a eliminar, y para eso no solo la administración tiene que dar los primeros pasos inicialmente para hacerlo, sino que tiene que poner las condiciones de cara al futuro para que no se vuelva a dar. Y eso tiene que pasar por los procesos formativos, los procesos de incorporación laboral en aquellas personas, sobre todo de mayores de edad, mayores de 50 años, que son los que tienen más dificultades de incorporación al mercado laboral, y por tanto ir evitando esas bolsas de pobreza. Creo que estamos dando los primeros pasos en ese sentido, pero hemos dado un paso importante también en aquellos servicios esenciales, es decir, la apuesta en materia educativa con 180 millones más de euros, o en materia sanitaria con 134 millones más de euros. Yo creo que es una apuesta clara y definida a mejorar los servicios ciudadanos, aquellos servicios que nos igualan más a todos y a todos nos facilitan mejor nuestra calidad de vida. Esas han sido las pretensiones, y yo creo que está demostrando, bueno, podemos poner en caso también por cómo se ha creado una consejería exclusivamente de cambio climático y planificación territorial, porque no es un invento de nadie, es una realidad que está ahí, que todos los gobiernos, desde el ámbito que sea, en este caso del ámbito regional, pues tenemos que afrontar. Yo creo que son evidentes signos de que el camino que se quiere andar es el camino correcto, y a partir de ahora, con todas las dificultades que nos podamos encontrar en ese trayecto, pues yo creo que vamos a tener que ir superándolas poco a poco, pero desde luego se está poniendo los mimbres necesarios para que afrontarlo con decisión. ¿Y cómo es esa relación del cuatripartito? ¿Es complicado llegar a acuerdos, ponerse a trabajar en las comisiones, por ejemplo, en las que usted es representante, incluso una que creo que preside? No sé si es muy complicado llegar a entendimientos. Yo creo que esa es una de las partes más satisfactorias, por cuando
un pacto de 2 a veces complejo, el de 3 se intensifica la complejidad, o el de 4 de forma exponencial. Hay que hacer mucho ejercicio de política. Sí, también. hay que hacer mucho ejercicio de política, pero ese ejercicio de política yo creo que lo que dignifica la propia política, saber tener claro cuáles son los principios, cuáles son los objetivos que nos unen y ver cómo se está desarrollando me parece clave. Yo no estoy en el gobierno, estoy en el Parlamento. Puedo pensar, presumo, y además tengo datos de que la relación es fluida, amistosa, de trabajo y de compromiso. Pero por la parte parlamentaria del día a día, en el ámbito legislativo, les puedo asegurar que en este caso es inequívoco. Es decir, es que no ha habido una sola fricción, ni un solo momento en tantos ámbitos, digamos, de los plenos o de las comisiones, donde hayamos tenido ni el más mínimo roce. Hemos sido capaces de un entente, de ceder cuando hay que ceder por el bien o porque queremos mejorar esta iniciativa política, parlamentaria. Nadie quiere arrogarse la paternidad absolutamente de nada. A mí me parece esto un ejercicio de responsabilidad que me parece que hacía tiempo que no se vivía. Y me agrada muchísimo ver que eso se va consumando, que hay confianza entre los miembros, tanto de quienes apoyamos al gobierno del ámbito legislativo, como del propio gobierno, porque además eso se percibe también, es decir, la cordialidad, el entente, el apoyarse unos a otros cuando hay dificultades en una consejería con respecto a otra. A mí me parece que eso es el camino que hay que andar. Creo que hay personas con unas cualidades magníficas en el gobierno, también las hay en el Parlamento, sin duda, personas que tienen recorrido o tenemos recorrido, que somos capaces de visualizar que efectivamente las cosas están yendo por el lugar adecuado y que vamos a seguir trabajando para que eso que se firmó y que generó tanta ilusión permanezca en el tiempo, y estoy convencido que está intacto en este momento. Lo digo porque en estos tiempos en los que lo estamos viendo a nivel nacional, lo llevamos viendo desde hace un montón de meses, cómo se demoniza determinados partidos, cómo se trata de, en fin, predisponer a la opinión pública sobre los peligros que tendría gobernar pues, con la izquierda, con Podemos, con no sé cuántos. En ese sentido, en Canarias, bueno, pues estamos dando unos ejemplos, creo yo, muy interesantes de pactos, en algunos casos, que uno podría decir, pues antinatura, PP-PSOE, en Lanzarote, sin ir más lejos, pactos con ciudadanos en Tenerife, gente que se ha rebelado porque no sé cuánto y tal. Y al final, usted lo conoce mejor que yo, porque para eso se dedica a la política, están funcionando razonablemente bien. En el caso de Canarias funciona muy bien y recordarán todos que también alguien ponía el grito en el cielo y decía, bueno, es que va a entrar Podemos, bueno, poco menos que, bueno, pues Podemos un grupo político también con una responsabilidad clarísima de compromiso también con este gobierno que está haciendo un trabajo magnífico y yo de aquí que lo quiero reconocer. Cuando empezamos, y por cierto, y la pregunta es, ¿por qué se conforma ese tipo de pacto? Mira, pues se conforma ese tipo de pacto porque la realidad parlamentaria, la realidad del municipio, la realidad insular, de las distintas formaciones políticas, fuerzas políticas, elegidas democráticamente por el conjunto de los ciudadanos, ha determinado que en ese momento pues, se establezcan los acuerdos que se tengan que acordar. Bueno, también ayudó que hay un adversario, por no llamar enemigo común, bueno, que era Coalición Canaria en la inmensa mayoría de las corporaciones. Pero bueno, pero luego hay que funcionar. Luego hay que funcionar, no vale claro, solamente tener un enemigo común. Bueno, pero no, yo creo que la Coalición Canaria no es un enemigo, es un enemigo para la propia administración, porque es capaz de verdad de crear una nebulosa de poca transparencia, en fin, ese tipo de cosas que yo creo que está bien, que después de 26 años, de forma democrática, se renueve algunas administraciones donde Coalición Canaria pues, no tiene el protagonismo, pues mira, no solo está bien, sino que está funcionando estupendamente y dando pasos en adelante. En todo caso, la realidad parlamentaria es de fragmentación, es lo que está ocurriendo en el conjunto del Estado. Por tanto, yo no sé por qué la gente cierra las vestiduras cuando vemos un Parlamento, bueno, pues fragmentado, eso del bipartidismo que algunos anhelaban que se acabara, pues lógicamente se incorpora y se está acabando y se incorporan otras fuerzas. Y en este caso, lo que hacen esfuerzo es para saber quién tiene la capacidad de acordar también con tanta fragmentación y llegar a acuerdos para, en este caso, para fomentar y establecer un gobierno estable en el conjunto del Estado. Bueno, aquí primero cerrar la vestidura con Podemos, ya Podemos no lo nombramos y ahora nombramos a Esquerra Republicana de Cataluña como si Esquerra Republicana de Cataluña y esos 12 escaños no fueran elegidos también por Ciudadanos. Bueno, pues en fin, esas cosas hay que empezar a interiorizarlas, a darnos cuenta
que lo que Esquerra Republicana, si finalmente se abstiene, simplemente va a permitir, mira, que ejercicio de democracia, una revolución, que un partido se abstenga para que se conforme un gobierno de una mayoría. Un partido que por otra parte no engaña a nadie, lleva siendo independentista desde 1931. Claro, no engaña a nadie, efectivamente, no engaña a nadie, y por tanto cada uno defiende sus ideas, puede estar más o menos de acuerdo con ese conjunto de ideas, estarán más o menos, puede ser más o menos asimilables en el conjunto de la Constitución española, en fin, pero esos son los debates que siempre se producen en la sociedad, y las sociedades tienden a avanzar, a modernizarse, a ir incorporando pues otros elementos que inicialmente nos parecen distorsionadores, pero que igual los vamos interiorizando como normales. Y decir, que la gente tenga opiniones distintas, eso no es malo en democracia. Lo malo es que no llegue a ningún tipo de acuerdo, o que impidas o estés bloqueando intencionadamente para que eso no se produzca. Es que estamos viendo tantos elementos. Yo podría decir a qué juega el Partido Popular. Pues el Partido Popular juega a dar de nuevo las cartas, a los que se han jugado el envite, están esperando que le salga el 3 de basto y el caballo de basto, a ver si de esa forma, pues no, esto no se trata de eso, se trata que con las cartas que te ha tocado intentar jugar, en este caso, permíteme el símil, jugar esa partida. En este caso, conformar un gobierno, establecer un programa de gobierno, aprobar los presupuestos y, por tanto, empezar a trabajar. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo, y ojalá en este principio de enero tengamos ese gobierno. Yo lo deseo firmemente, y además porque sé que va a funcionar también perfectamente. Y a nivel del Parlamento de Canarias, este año que comienza, o este mandato que ya ha comenzado la legislatura hace, pongamos, 6 meses, es también la de una nueva propuesta por parte del presidente Gustavo Matos, que es la de acercar el Parlamento a la ciudadanía, para ver si, en general, se nos va un poco de la cabeza eso de que los parlamentarios van para allá, tienen todo pagado, viajes, cobran mucho, no sé cuántos, y trabajan poco, ¿no? ¿Qué opina de esta iniciativa? Porque usted ha sido parlamentario con otros presidentes o presidentas, y da la sensación de que, bueno, al menos es más entretenido un pleno del Parlamento con Matos en la presidencia, ¿no? Bueno, yo creo que la presidencia del Parlamento, también Carolina, fue una presidenta que innovó muchísimo en muchas materias. Puso al gobierno, al Parlamento de Canarias en primera línea. Estoy pensando en la CALREL, esta comisión de parlamentos europeos, donde Canarias tuvo un protagonismo importante. De hecho, ahora el propio Gustavo Matos, gracias al trabajo de ese también hizo Carolina, va a presidir también, durante un tiempo va a presidir esa comisión. Bueno, pues yo creo que ese dinamismo del Parlamento es importante. El Parlamento no está solamente para ordenar el debate, está para tomar otro tipo de iniciativas. Que además que el Parlamento se acerque, salga de Tebaldo Pobre en Santa Cruz de Tenerife y esté presente también en otros lugares de las islas, pues me parece fantástico. Es más, yo como presidente de la Comisión de Peticiones y Estatuto del Diputado he planteado a los miembros de la comisión que no solo el Parlamento con su pleno, sino que algunas de esas comisiones pretendemos desarrollarlas fuera del Parlamento, teniendo en consideración que aquellas peticiones que nos hagan, que puede ser un ayuntamiento, que puede ser un cabildo determinado, que puede ser un grupo ciudadano, un colectivo, que si ese colectivo pues está en Lanzarote, pues nosotros podemos venir y debatir esa petición, ese tipo de demandas que nos planteen desde la propia isla de Lanzarote, y no nosotros solo en una sala, que por muy bien que sea por streaming y demás, y todo grabado y en directo, pero bueno, quiero decir que me parece que es una fórmula adecuada para hacerlo, ¿no? Y creo que son elementos que dinamizan el propio Parlamento, visibilizan la actividad, y eso es bueno para la propia ciudadanía. Bueno, pues pasado mañana empezamos no solamente años, sino también década. No sé cuáles son las perspectivas que tienen ustedes desde el Parlamento de cómo pueden ir las cosas. De cara a la próxima década, bueno, yo me sentaría de cara a la próxima legislatura, pero bueno, yo creo que este pacto tiene vocación de futuro. Yo no digo que se vaya a establecer el mismo pacto con las mismas fuerzas políticas, pero creo que la fórmula establecida para priorizar creo que debe formalizarse. Creo que Canarias merece que en esta década que viene dejemos esa visión tan insularista que ha tenido bueno, durante mucho tiempo, donde los recursos económicos se distribuían en función de los intereses o de quien gobernaba en cada administración pública. Ese sesgo político que es terrible para la administración y para el funcionamiento de la administración, creo que queda totalmente descartado. Y los presupuestos no estamos mirando quién gobierna en un ayuntamiento, quién gobierna en otro. En todos lados hay presupuestos, intentaremos dar y cubrir todo eso. Y creo que
que esta década hay que fundamentar efectivamente estrategias como la de la renta de inserción, que me parece clave, es decir, elementos fundamentales que pueden vertebrar una sociedad, que van a visualizar que otra forma de hacer política y de estar al lado de la ciudadanía es posible, y que el gobierno es un elemento más de ayudar, no es un elemento de impedimento, sino de ayuda al ciudadano. Y Canarias tiene muchos retos, y esos retos en esta década, si todos no van a ser pues, eliminados, de luego tenemos la obligación y la necesidad de ir minimizándolos, y yo creo que ese es el fundamento claro con respecto a esto. Tenemos por delante retos como el cambio climático, por supuesto, pero tenemos retos con los servicios básicos esenciales, tenemos retos en materia de inmigración, sin duda están ahí y no vamos a dar la espalda. Tenemos retos a nivel europeo, tenemos retos en cuanto a nuestra fiscalidad, en cuanto al aseguramiento de nuestro régimen económico fiscal y por tanto las garantías de los recursos necesarios provenientes del conjunto del Estado. También trabajar en el conjunto europeo para que Canarias, en la región ultraperiférica, sigan teniendo pues ese reconocimiento dentro del Estatuto Europeo, de forma que no perdamos ninguna de esas ventajas, que no son ventajas otorgadas como una gracia, sino ganadas a pulso por una clara diferenciación de las regiones con respecto a su ubicación geográfica. Así que, como no es ninguna ventaja, vamos a intentar luchar por todo eso, porque esos recursos son los que nos permiten una redistribución posterior en esos presupuestos. Tenemos muchos retos, pero esos retos yo creo que están perfectamente encaminados, encauzados, por lo menos en la agenda del Gobierno, y en este caso también, sin duda, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, que a mí me está sorprendiendo muy gratamente por ese compromiso inequívoco, por salvaguardar los intereses de los que menos tienen o no tienen de nada. Pues seguiremos atentos la actualidad. Muchas gracias. Un placer. Y buenas tardes. Pues aquí la dejamos por hoy. Mañana volveremos, será la última vez que vengamos en 2019, pero vendremos. Hasta mañana. Buenas tardes.